¿Alguna vez predijeron algo que les iba a ocurrir en sus vidas y no les pasó? Yo hace muchos años, cuando era chica, estaba re segura que me iba a dedicar a la actuación. Y estoy acá en un escenario, pero soy politóloga. Y cuando yo fui a la facultad, a mí me enseñaron que en algún momento el capitalismo se iba a autodestruir por su propia fuerza. Y no pasó. Y también me contaron que más o menos para esta época íbamos a estar en el fin de las ideologías. Creo que tampoco. Hasta un hecho tan importante para la historia como la caída del muro de Berlín no pudo ser anticipado. Es que las predicciones en la política y en las vidas a veces la pifian. Hace muchos años, cuando nos imaginábamos que la tecnología iba a transformar radicalmente a la política, se decía que el voto por Internet iba a ser universal en 2030. Parecía que los cambios en la forma de gobernarnos iban a venir por ahí. Es más, cuando yo tuve que decidir mi tema de tesis de doctorado, decidí estudiar el voto electrónico. Era un tema de tesis raro, porque la ciencia política siempre se ocupa del presente o del pasado reciente, pero a mí lo que me desvelaba del futuro de la política era eso, era cómo el voto electrónico lo iba a hacer, o eso creía. En ese momento se decía y muchos proyectaban que íbamos a votar en 2030 en pijamas desde nuestras casas. Y que el voto electrónico con unas máquinas parecidas a los cajeros automáticos, como esta, iba a ser la antesala del voto por Internet. Y yo la miro y pienso que muy probablemente esta predicción también la va a pifiar. Porque ya hoy, en 2019, cada vez hay menos países que usan voto electrónico. La política está cambiando. Sí, pero no de la forma en que imaginábamos. Yo sigo convencida que entender el futuro de la política es clave. Y junto a varios colegas argentinos y de otros países estamos tratando de entender cómo va a ser el 2030, cómo nos vamos a gobernar. Déjenme contarles algunas cosas que tenemos alguna certeza de cómo va a ser en 2030. Y seguro van a transformar a la política. En 2030, la inteligencia artificial, aplicada a los procesos de todo tipo de producción, de servicios, va a haber transformado las economías desarrolladas. Y muy probablemente va a haber agrandado la brecha, la distancia con los países en desarrollo, como la Argentina, si no se adaptan a los cambios que vienen. También sabemos, y lo vemos venir, lamentablemente, que vamos a estar sufriendo los efectos del calentamiento global. Y muy probablemente para 2030, el centro del poder económico mundial va a haber girado hacia Asia. China probablemente va a haber reemplazado a Estados Unidos como el centro del mundo económico. Y Europa va a ser una región menos poderosa. Pocos ponen en duda estas megatendencias. Y eso quiere decir que el motor de cambio no va a ser solamente la tecnología, que siempre acapara la atención. Y es cierto, porque la cuarta revolución industrial, como le llaman algunos, seguro va a cambiar la forma de gestionar. No sé, tendremos asesores políticos que sean robots. También seguro va a cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros representantes. Y ya lo estamos viendo, y nos sorprende. Por ejemplo, cuando el presidente Trump comunica su política exterior así, en un tuit. Y eso nos trae problemas que antes no teníamos. Porque la legislación de Estados Unidos no pide que guardemos estos tweets, pero sí nos pide que guardemos los discursos de Trump cuando va al Congreso. Y también hay cambios que nos preocupan porque están llegando antes que nos podamos ocupar de ellos. Piensen, por ejemplo, cómo están cambiando las campañas electorales. Y hoy nuestras leyes se volvieron obsoletas. Regulan cuánto se gasta en la televisión, cuánto se gasta en la radio, pero no dicen nada de cómo se usa Facebook o WhatsApp para informar o para desinformar a los votantes. Pero la transformación más profunda de la política no va a estar en la tecnología. El cambio va a pasar por quiénes van a tomar decisiones en un mundo tan distinto y sobre qué asuntos las vamos a poder tomar. Para imaginarnos cómo se va a gobernar el 2030, tenemos que pensar cómo van a ser dos de sus protagonistas centrales, los gobiernos y las empresas. Y ahí les tengo que decir que tenemos más incógnitas que certezas. ¿Dónde se van a tomar las decisiones?
¿Será en las ciudades, en las naciones, que cada vez están más encerradas sobre sus fronteras? ¿O serán las instituciones globales, en las que creamos después de la Segunda Guerra, como las Naciones Unidas? O, no sé, las que vayamos a crear. Hoy los nacionalismos están en auge y cada vez más hay desconfianza en esas instituciones globales que creamos. Es más, lo vemos, por ejemplo, en el Brexit. Los líderes políticos cada vez privilegian más las identidades locales. Pero también estamos viendo que los problemas son cada vez más globales y no hay un solo país que los pueda solucionar. Piensen, por ejemplo, en cómo protegemos la privacidad de nuestros datos en Internet. Hay muchas voces hoy diciendo que esas instituciones globales tienen que tener más fuerza, tienen que tener un rol más importante. ¿Cómo serán entonces las decisiones? ¿Más locales o más globales? El problema es que los países hoy son muy grandes para los problemas pequeños, pero muy pequeños para los problemas grandes. Esa es la primera incógnita. La segunda incógnita es cómo van a ser las empresas del futuro. ¿Vamos a vivir en un mundo de pymes muy especializadas o en un mundo de grandes empresas que ostenten mucho del poder económico global? Nos entusiasmamos, ¿no?, con que la tecnología va a bajar los costos, que íbamos a tener un mercado cada vez más disperso, más descentralizado. Pero hoy los gigantes de la tecnología, Amazon, Google, Facebook, cada vez están más concentrados. Y no sabemos cómo van a ser las empresas del futuro. Y esa es la segunda incógnita. Si nosotros cruzamos esas dos dimensiones, podemos pensar distintos mundos donde vamos a vivir. Muy distintos. 4 mundos para el 2030. Y los invito a que nos asomemos juntos al futuro de la política. En un extremo podríamos vivir en un mundo dominado por grandes empresas bajo un gobierno global, no sé, una especie de parlamento mundial, una nueva versión de las Naciones Unidas. Nosotros a ese mundo lo llamamos Mi buen amigo el gigante, ¿se acuerdan? Como el cuento de Dahl que se llevó al cine. En este mundo seguro podemos tener alguna posibilidad de encontrarle una solución al cambio climático o algún problema global. Pero seguramente en este mundo nos sintamos muy lejos de las decisiones que se toman en los centros de poder global. Quizás algún algoritmo ayude a que tomen en cuenta nuestras preferencias, pero sería muy distinto a hoy. Y eso sí, en este mundo necesitamos unos líderes políticos muy capaces. Tienen que llevar a cabo un doble juego, tienen que negociar con las grandes empresas y tomar decisiones que nos rijan a todos los ciudadanos del mundo. ¿Estamos formando a esos líderes políticos? Y ahora los invito a viajar al mundo opuesto, también posible. Un mundo donde hay muchas pequeñas empresas, pymes muy especializadas, con gobiernos locales. A este mundo nos gusta llamarlo lo pequeño es hermoso, pero no estoy tan segura de que vaya a ser tan hermoso. Acá la innovación tecnológica va a ser más lenta y no va a ser posible seguramente que le encontremos alguna solución al cambio climático. Va a ser muy difícil coordinar las acciones entre tantos actores. Eso sí, seguramente nos sintamos más partícipes de las decisiones, ¿no? Y hay otros 2 mundos posibles más. Un mundo de unos pocos pies grandes del sector privado conviven con muchos gobiernos más pequeños. No sé, quizás les suena familiar. En este mundo, las grandes empresas que operan más allá de límites territoriales resisten las decisiones de los gobiernos más pequeños. Y hay un cuarto mundo, también posible, quizás el menos probable, en el cual vivimos en un ecosistema de pequeñas empresas que compiten bajo una autoridad global. En cada uno de estos 4 mundos las decisiones se van a tomar de manera muy distinta y seguramente tenga un impacto muy distinto en la democracia, que hoy está siendo cuestionada en muchos lados y muy distintos, ¿no? Italia, Brasil, la India. Es que las frustraciones con la política provocan mucha bronca con las dirigencias. Y hoy aparecen fenómenos nuevos. Quizás lo vieron hace unas semanas en Ucrania, un cómico que actuaba de presidente en la serie se convirtió en presidente, lo eligieron de presidente de verdad en las urnas. Que a veces la política supera la ficción.
Cualquier análisis que hagamos, cualquier combinación de estos escenarios, seguramente va a darnos un mundo distinto. Y nos abre muchas preguntas. ¿Queremos un parlamento mundial que se ocupe de, por ejemplo, regular la inteligencia artificial? ¿Creemos que puede convivir un parlamento mundial con gobiernos más pequeños que se ocupen de los problemas más chicos, más locales? ¿Hay un sistema distinto a la democracia que vayamos a inventar? ¿Va a ser el régimen más extendido del mundo? ¿O el giro hacia hará que tengamos más autoritarismos? ¿O crearemos una nueva forma de gobernarnos? Todas esas preguntas nos las hacemos porque el futuro de la política no está escrito aún. Y seguramente cuando hagamos estas predicciones la pifiemos, como con el voto electrónico. Pero trazar esos escenarios y poder imaginarnos cuál es el que nos parece más deseable, mejor para la Argentina, es un juego. Es un juego divertido, predecimos, pero también es un acto de responsabilidad. Porque lo que vaya a ocurrir allá en el 2030 va a ser mucho que ver con lo que hagamos hoy, con los cambios que emprendamos hoy, con cómo formemos a los próximos dirigentes y con cómo anticipemos los dilemas del futuro. Muchas gracias.